Vale, entonces el tema de hoy es genética mendeliana, ¿listo? Entonces me gustaría saber tú qué crees o qué piensas cuando yo te digo genética, ¿a qué hace referencia? Como a qué le digo, como algo del ADN por dar los ajustes que le hacen para un ser vivo, yo creería. Eh, Digamos así, el coronavirus. mm, bueno, digamos ¿Sí que o el no? tema de ADN y de replicación del ADN, de reproducción, sí tendría algo que ver. Claro que digamos con los virus es algo totalmente diferente porque ellos solamente pueden reproducirse, ¿recuerdas? Cuando hablábamos de la forma de reproducción de los virus. Entonces, y ellos no Sí. tienen ADN. Hay unos tipos que sí están constituidos por ADN, pero ellos se constituyen por ARN. ¿Listo? Que es totalmente diferente. O sea, solamente están listos ahí para reproducirse por medio de las células. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, Listo. la genética es una rama de la ciencia que se encarga de estudiar la herencia. ¿Listo? Entonces, aquí está. Es una rama de la biología que se ocupa del estudio de los mecanismos, o sea, cómo, de la herencia y de las variaciones que ocurren en la transmisión de los caracteres hereditarios. Estos mecanismos tienen su base en el gen. ¿Listo? Entonces, como te decía, la genética se encarga de estudiar el cómo, el por qué y cómo se transmiten pues los caracteres hereditarios de padres a hijos y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, la genética, como te digo, Listo. estudia la herencia, no estudia los genes, ¿listo? Porque los encargados de estudiar el gen como tal es la biología molecular. ¿Listo? Entonces, para que lo tengas presente. Bueno. Listo. Entonces, hay un personaje que se basó en el estudio de esta genética, por eso esta ciencia, esta rama de la biología, se llama genética mendeliana. Mendeliana, ¿por qué? Pues porque era el apellido del señor que fue un monje, era botánico, era naturalista, además tenía estudios en matemáticas. Sí, entonces él fue el que se encargó de todo esto, de estudiar los caracteres que se pasaban de padres a hijos, ¿por medio de qué? Por medio de las arvejas. ¿Listo? Estas arvejas, su nombre científico es Pisum sabitum. ¿Listo? Ya ahorita lo vamos a ver más adelante. Ujú. ¿Listo? Ahí está la imagen de él. Sí, el tipo era, o sea, tras de que era religioso, era un científico, entonces era algo contradictorio, pero pues eso le sirvió a él para que continuara con los estudios. Aunque él, bueno, en su tiempo, cuando él estaba estudiando los mecanismos de la herencia, em, él no llamaba, o sea, todavía no habían puesto como tal el nombre de gen a los genes, ¿sí? O sea, él sabía que había una unidad ahí que se encargaba de transmitir la herencia, pero no le había puesto nombre. De hecho, los estudios que él hizo los pasó, los reportó, los estudiaron, pero no le prestaron atención. Entonces ya otros científicos más adelante fueron los que se encargaron y se basaron en los estudios de Mendel para continuar con el avance de este tipo de biología. Ahora sí, tenemos aquí lo que es Mm. un gen. Entonces, un gen es la unidad de información hereditaria que codifica la información para la síntesis de un péptido. ¿Qué quiere decir esto? Es una unidad que lleva información para que se pueda heredar esto a sus hijos, ¿listo? ¿Qué codifica? ¿Cómo codifica? Pues tiene un código específico que es el que va a llevar así la genética o pues las características que se van a ver expresadas luego, ¿listo? De un péptido, pues un péptido es un compuesto químico que está formado por la unión de aminoácidos. Eso nosotros ya lo habíamos hablado en clase, pero pues para recordarles que los aminoácidos son la base de las proteínas. ¿Listo? Entonces las proteínas no es solamente el tipo de alimentos, sino las proteínas son las bases por las que están compuestas las células eucariotas, ¿vale? Y recuerden que de todas maneras los genes se encuentran en la cromatina, que se encuentra en el núcleo de las células. ¿Listo? Entonces, por eso aquí dice molecularmente es un segmento de ADN que forma parte de la cromatina de una célula en interfase. ¿Listo? Interfase es el punto medio en el que una célula se está reproduciendo con otra. ¿Listo?
Bueno, aquí dice que un carácter puede estar controlado por uno o más genes. Eso depende, ¿listo? Entonces, puede que por ejemplo, dos genes o dos caracteres codifiquen para un color, por ejemplo, de tu cabello, ¿listo? Digamos que tu cabello es de color negro, ese color lo codifican dos genes, ¿listo? O puede ser que para tu cabello liso lo codifiquen dos o tres o cuatro genes, ¿listo? A eso se le llaman caracteres, ¿sí? Listo. Ahora, entonces aquí está el ejemplo, lo que te decía. Ya aquí vamos a hablar por ejemplo, de colores. Ya te explico bien qué es esto. Entonces, por ejemplo, tenemos un papá, digamos, con color de cabello negro, pero esta partecita que tú ves aquí en B mayúscula quiere decir que es dominante. Quiere decir que este carácter, si está en B mayúscula, lo vamos a llamar homocigoto dominante. ¿Listo? Quiere decir que él se va a expresar por encima del recesivo. ¿Listo? Entonces, si digamos, tú ves que en la sociedad, es un ejemplo, hay más personas con color de cabello negro que con color café, ¿cierto? Eso me da a mí, de una vez me lleva a pensar que el color negro es dominante, ¿cierto? Con respecto al café. ¿Listo? Pero no quiere decir que el color café no exista, el color café existe, pero va a ser recesivo. Quiere decir que por lo general no se va a expresar. Sí se va a expresar dependiendo de la herencia que se lleve, pero no siempre se va a expresar, ¿vale? Entonces, tenemos aquí unos términos con los que yo voy a hacer referencia en todo este proceso, ¿listo? Porque ahorita vamos a hacer unos ejercicios o les voy a explicar unos ejercicios para saber cómo es esta cuestión de la herencia, ¿listo? Entonces, por ejemplo, un cuy o un ratón, como quieras llamarlo, claro que no es lo mismo. Bueno, hay un cuy que es heterocigoto. Cuando yo hablo de heterocigoto, lo primero que voy a pensar es que es un cigoto. Un cigoto es como el huevito de la unión de un espermatozoide y un óvulo. ¿Listo? Entonces a eso Sí. yo llamo cigoto, al resultado de la unión de esas dos células sexuales. ¿Listo? Cuando hablo de hetero, quiere decir que es diferente, ¿cierto? Cuando hablo de hetero es Sí. diferente y cuando hablo de homo es igual. ¿Listo? Entonces, si yo digo que hay un cuy heterocigoto, quiere decir que tiene caracteres diferentes, como lo puedes ver acá, ¿ves? Tiene un carácter dominante y un carácter recesivo. Pero ¿cuál es el carácter que se va a ver expresado aquí? Entonces, el dominante, el color negro. Sí, hagámoslo con el ejemplo del color negro. ¿Listo? Entonces, como aquí está la B mayúscula, quiere decir que aquí el que yo voy a ver, ¿sí? Eh, es un carácter dominante. ¿Listo? Es el color negro y eso se llama fenotipo. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Ahora, ¿qué es homocigoto dominante? Homocigoto, como te decía, es el huevito, el resultado de una fecundación que son iguales. ¿Listo? O sea que los caracteres para, digamos, este cuy negro, el papá, por ejemplo, eran B mayúscula. Entonces quiere decir que es homocigoto dominante. Homocigoto quiere decir que son iguales y los dos son dominantes. ¿Listo? Pero también hay homocigoto recesivo. Quiere decir que, digamos, de estos caracteres que tienden a no expresarse, también puede haber un hijito que salga de color café. ¿Listo? Ya vamos a ver eso. Ahora sí vamos con la cuestión del fenotipo y el genotipo. Listo. Entonces, ¿qué es el fenotipo? El fenotipo es el resultado de la expresión del genotipo. ¿Qué es esto? Son las características fenotipo. Esta F hace referencia a características físicas. Yo siempre les digo que tengan en cuenta que fenotipo es diferente a genotipo por la inicial, ¿listo? Entonces, si es F, fenotipo, son las características físicas, o sea, las características que yo voy a ver, ¿listo? Y el genotipo, pues, es la constitución genética del individuo, ¿sí? Y yo, por ejemplo, el genotipo yo no lo veo. Entonces, por ejemplo, lo que yo te decía, digamos con el ejemplo del color de cabello, ¿listo? O sea, yo no voy a decir, no, que qué lindo homocigoto dominante tienes, no. Yo digo, qué lindo tu color de cabello negro, ¿cierto? Porque es lo que estoy viendo, ¿listo? Entonces vamos Listo. aquí. Ahora, estos caracteres que tú ves aquí, nosotros ya no lo vamos a llamar letra mayúscula o letra minúscula, ¿listo? A esos caracteres yo los voy a llamar alelos, ¿listo? Que son los genes de cromosomas homólogos que tienen la variación en un carácter. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada uno codifica para cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, en este alelo, B mayúscula, codifica para color negro. Y en este alelo,
B minúscula codifica para color café. ¿Listo? A esto ya no lo vamos, son caracteres, pero pues ya no lo vamos a llamar con letricas, lo vamos a llamar homocigoto o heterocigoto dependiendo del resultado que nos dé. ¿Listo? Estos son alelos. ¿Listo? Y pues locus es el lugar ocupado por un gen en el ADN. Entonces digamos que yo les hago aquí un esquema del ADN, ¿recuerdas que es así, es helicoidal? Entonces yo les hago aquí el esquema y corto un pedacito de ese y ya, listo, ese es el lugar ocupado por un gen en el ADN, listo, eso se llama locus. A ver, continuamos. Listo, aquí tenemos el ejemplo de los cuis que te decía. Entonces tenemos el cuy negro, digamos el papá, y el cuy blanco que es la mamá. ¿Listo? Entonces tiene caracteres, como son B mayúscula, los caracteres son dominantes, ¿cierto? Y los caracteres de aquí, de la madre, son recesivos, son homocígotos, pero son recesivos. Entonces de la unión de estos dos, de este sale un espermatozoide, de ella sale el óvulo, y los resultados los resultados va a ser Va a un ser cuy por la negro. madre. ¿Listo? Pero ¿por qué un cuy negro? Porque el que se ve expresado es el gen dominante. ¿Listo? O sea, no quiere decir que esta no traiga la genética de la madre, la trae, mira, aquí está. Pero esta no se expresa porque es recesiva, porque tiene B minúscula. ¿Listo? Por eso lo representamos con esta B minúscula. Entonces recuerda que siempre los que se expresan son los que llevan la letrica en mayúscula. Por eso el cuy sale de color negro. ¿Listo? Entonces, Listo. fenotípicamente hablando, el QI es 100% heterocigoto. ¿Heterocigoto por qué? Los resultados de él son diferentes, ¿ves? No son iguales como los de arriba. ¿Listo? Y 100% color negro. Sí. ¿Listo? Eso para hablando fenotípicamente. ¿Listo? Ahora vamos aquí con unas consideraciones mendelianas. Entonces, ¿en qué se basó él para realizar sus estudios? Primero, él seleccionó el organismo adecuado para trabajar, o sea, no pudo trabajar con algo mejor que fue como la arveja o chícharo, como quieran llamarlo, ¿listo? Pero que su nombre científico es Pisum sabitum, ¿listo? Entonces, usó caracteres contrastantes y o excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Ya te muestro este cuadrito que estás viendo aquí, hace referencia a esto, ¿listo? O sea, eran caracteres específicos con los que él trabajaba y se basaba para los estudios. Y pues tenía una manipulación controlada de los cruces. ¿Listo? Entonces él estaba pendiente de los primeros cruces que salía y a partir de ahí los cruzaba y volvía y hacía cruces y tenía resultados diferentes. Y eso pues lo plasmó en sus leyes. Son 3 leyes y ya las vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refería él con los caracteres contrastantes o excluyentes? A esto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la semilla. La semilla tenía una forma y tenía un cotiledón. ¿Qué es el cotiledón? Pues la parte interna. Entonces, la forma podía ser gris y redonda o blanco y arrugada. ¿Listo? Y los cotiledones podrían ser amarillos o verde. ¿Listo? O sea, tú partías la arveja y era amarilla por dentro o verde. ¿Listo? Entonces, la flor la flor de la planta como tal tenía flores blancas o flores violeta y de eso también dependía pues el resultado de las semillas. Entonces, la vaina, ¿qué es la Sí, vaina? sí. La partecita que nosotros presionamos para sacar las arvejas como tal, ¿listo? Entonces, también podría ser categorizada por su forma, que podría ser llena o podría ser constreñida. No quería decir que estuviera dañada, simplemente son dos formas distintas. Y también podría ser amarilla o verde. ¿Listo? Entonces, para el tallo también tenía otras variaciones, como el lugar de que de las vainas axiales, o sea, en estas ramificaciones cortas de las plantas salían flores y también habían otras en donde la flor salía en las puntas de las ramas. ¿Listo? Y por el tamaño, pues habían unas que eran muchísimo más largas que otras. ¿Listo? Entonces a esto se refería él con sus caracteres contrastantes. ¿Listo? Entonces vamos con el siguiente. Ahora sí, vamos con la primera ley de Mendel. Entonces, la primera ley la basaba en esto. Del cruce de dos líneas puras, la primera generación filial estará formada por individuos idénticos, los cuales presentan un solo carácter de cada progenitor. ¿A qué voy? ¿Qué quiere decir generación filial? Generación, aquí me quedo mal. Bueno, es el resultado del cruce de dos razas puras. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo específico de él. ¿Ves bien ahí el cuadrito?
Sí, ahí lo estoy viendo. Listo. Entonces teníamos un guisante amarillo y un guisante verde. Pero, ¿qué tenían estos guisantes? Listo, los dos eran homocígotos, listo. Entonces, en este caso, el guisante amarillo, si tú lo puedes ver aquí, era homocigoto dominante, listo. Y el carácter verde también era homocigoto, pero era recesivo. Quiere decir que el amarillo sobre el verde tendía a expresarse, listo. Entonces, de sacar un gameto de cada uno, el resultado, el cigoto, daba amarillo. ¿Pero por qué? Resulta que, pues, como este es dominante, al juntar los dos, el resultado que se va a expresar aquí es el amarillo. Recuerda que si está aquí en mayúscula, quiere decir que es el que se va a representar, ¿listo? Entonces, tenemos el amarillo aquí representado con los dos caracteres em, en mayúscula, que quiere decir que es dominante, y aquí en este que quiere decir que es homocigoto porque son iguales, pero es recesivo, ¿sí? Quiere decir que no se va a tender Ujú. a expresar. ¿Listo? Entonces, en este lado nosotros vemos lo que es los colores, ¿cierto? Entonces estamos hablando del fenotipo, ¿cierto? Fenotípicamente hablando y genotípicamente hablando. Lo que vemos y lo que no vemos, pero por lo que está constituido. ¿Listo? Lo que codifica el color para cada arvejita. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el cruce como tal. Entonces, si lo observas, ya hablando aquí genotípicamente, aunque está aquí pues caracterizado por el color. Entonces vemos que, que la arveja amarilla es homocigoto dominante y la arveja verde es homocigoto recesivo. Entonces, al hacer el cruce, aquí esto las separamos y hacer el cruce de cada una con cada una, mira, esta con esta con esta A, y así sucesivamente, todas van a dar iguales. ¿Listo? Entonces la puedes observar, todas dan iguales. Entonces, como te decía ya, el cruce de dos razas puras da como resultado todo lo mismo. ¿Listo? En este caso no varía el resultado. ¿Listo? Todas las hijas de estas dos van a ser heterocigotos. ¿Qué es heterocigotos? Que su caracterización genética son diferentes. ¿Ves? O sea, entonces expresa el Ujú. color amarillo, pero lleva la genética de la verde como tal. ¿Listo? Entonces aquí está, fenotípicamente hablando, todas son amarillas. Todo este resultado es la generación filial, ¿listo? Aquí está F1. Ahí. Y genotípicamente hablando, son 100% heterocigotos. ¿Listo? Entonces vamos a pensar una cosa. Todo este resultado de aquí es un 100%, pero si yo lo divido en 4, cada una va a valer un 25%, ¿cierto? Entonces 25 más 25 más 25 Sí. más 25 es 100. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta para los resultados. ¿Listo? Porque en la segunda ley vamos a hacer el cruce de estas con estas. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver cómo es la cuestión. Entonces, tenemos la segunda ley de Mendel y dice, durante la formación de nuevos gametos en los hijos, los genes se separan. Por eso se llama ley de la segregación. ¿Listo? Segregación es separación como tal. Dice, de modo que los gametos solo llevan a uno de los alelos. ¿Cómo es esta cuestión? Ya te explico, aquí está el esquema. Entonces, de la generación anterior que traíamos, recuerdas que todas eran amarillas. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a separar y a Sí. partir de ahí vamos a hacer un cuadrito. ¿Listo? Este cuadrito que tú ves acá se llama cuadro de Punnett. ¿Listo? Es en el que uno pues va a hacer el cruce como tal y vamos a ver los resultados. Entonces, tenemos aquí que el color amarillo, pero con esta categorización genética, que es A mayúscula, A minúscula, son heterocigotos. Entonces vamos a separar A mayúscula, A minúscula. ¿Listo? Entonces aquí lo vemos. Sí. Em, entonces vamos a unir todas con todas. Por ejemplo, entonces hacemos aquí el cuadro de Punnett, ponemos A mayúscula, A minúscula y acá también A mayúscula, A minúscula. Entonces, al unir A mayúscula con A mayúscula nos da una homocigoto dominante, ¿ves? Y acá al unir una A minúscula con una A mayúscula, aquí nos da una A mayúscula, A minúscula. Aquí lo mismo, y en este caso nos da una homocigoto recesiva, pero de color verde. ¿Recuerdas que al principio cuando veíamos que había una arvejita verde era homocigoto dominante? Pues bueno, ya aquí en este segundo cruce de arvejas nos da, en el resultado de los cruces, nos da una homocigoto dominante. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir este un medio? Un medio, un medio. ¿Listo? Entonces, todo esto quiere dar un 100%.
¿Listo? Entonces, una de 4 da homocigoto dominante, una de 4 da heterocigoto, otra heterocigoto, estas dos son iguales genotípicamente hablando, aunque estas tres son iguales fenotípicamente hablando. ¿Listo? Y una que da como homocigoto recesivo. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí el resultado del fenotipo y del genotipo. ¿Listo? Entonces, el fenotipo, recuerda que fenotipos son las características, espérame, lo pongo chiquito, las características físicas, sí. Entonces, vamos a ver el resultado. ¿Listo? Entonces, ¿recuerdas que estamos hablando de un 100%? Estos todas tienen que sumar un 100%. Entonces, si esta más esta más esta, 25 más 25 más 25, nos da un 75%. ¿Listo? Quiere decir que el 25% restante, pues, tiene que ser verde, porque no hay más colores. ¿Listo? 75 y 25% color verde. Pero ahora genotípicamente hablando, va a ser diferente. Mira, este 25% homocigoto dominante. Recuerda que si yo hablo de dominante, hablo de los caracteres que están en mayúscula. ¿Listo? Entonces, un 25% es homocigoto dominante. El 50% heterocigote, ¿cuáles? Estas, que son diferentes. ¿Ves? Y el otro 25% es homocigoto recesivo. ¿Listo? Recesivo, ¿por qué? Pues tiende a no expresarse, pero ya en en la segunda generación del segundo cruce, sí nos vemos el resultado como tal de una arvejita verde. ¿Listo? Entonces, otra cosa, por eso da aquí 3-1. Hay veces que de pronto en los exámenes, no sé si van a hacer el ICFES, les van a salir cosas así como 3-1. ¿Listo? Entonces quiere decir que el 3, o sea, 3 partes de las 4 van a salir de un color y una parte de las 4 va a salir de otro color. ¿Listo? Dependiendo ya los caracteres que a ustedes les den. Listo. Continuamos con la tercera ley. La tercera ley es un poco más complicadita porque ya en esta ley yo no hablo de dos caracteres como tal, sino de 4, dependiendo. Entonces, espérame, ya te doy un ejemplo. Entonces dice, cuando se estudian dos o más características, se observa que la segregación, perdón, se me fue una U ahí, de un par de alelos para un carácter es independiente de la segregación de otro par de alelos para otro carácter. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo puedo tener una arveja amarilla, pero además de ser amarilla puede ser rugosa, ¿listo? O puedo tener una verde, una arveja verde, pero además de ser verde, puede ser lisa, ¿listo? Entonces ya aquí no vamos a tener solamente en cuenta, digamos, el color, sino la textura, ¿listo? Entonces ya cuando nosotros entramos a hacer toda esta cuestión de los caracteres, se vuelve un poco más tediosa o de pronto un poco más larga la cuestión, ¿listo? Entonces tenemos aquí, mira, tenemos una arveja amarilla, pero además de ser amarilla es lisa, ¿listo? Entonces es lisa y amarilla. Entonces, este cuadrito es la especificación del primer cruce para cuando son más de dos características, ¿listo? De dos o más características, perdón. Entonces, al cruzar dos semillas eh, lisas y amarillas, pues al sacar sus gametos, Mendel observó que se obtenía esto. ¿Pero por qué? Quiere decir que estas no eran dominantes, ¿cierto? Entonces, al hacer el resultado de esto, porque mira, por ejemplo acá, A para amarilla y B para lisa, ¿listo? Entonces, ya estos son dos caracteres, hablando genotípicamente, son dos caracteres que codifican para dos características diferentes. ¿Listo? Entonces él observó que salían 9 amarillas lisas, 3 rugosas y amarillas, una amarilla y verde, perdón, 3 amarillas verdes lisas y una rugosa y verde. ¿Listo? Entonces, ¿qué pensó él? Entonces él dijo, toca hacer la segregación de todas estas, o sea, la separación, y vamos a hacer el cruce. ¿Listo? Entonces a realizar el cruce de esta. Entonces, si la primera era A mayúscula, minúscula, B mayúscula y B minúscula, entonces al separar estos caracteres que ya los tomamos aquí como uno solo, que codificaba para amarillo y liso, entonces, mira, AB más AB, las dos. Este es homocigoto dominante, ¿cierto? Esta también es homocigota dominante. ¿Listo? Entonces, en este caso, el carácter liso, amarillo, perdón, dominaba sobre el carácter verde. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí está el cuadro especificado.
Sí. Pero, o sea, yo a ustedes no les voy a dejar algún ejercicio de este tercer caso porque es algo largo, tedioso de hacer, como les digo. Entonces, espérame. Sí. Aquí está el resultado, ¿listo? Entonces, ¿cómo sé yo, por ejemplo, que me van a salir 4 de estos? Ok, ¿listo? Entonces dice que son gametos destinados al cruce. El número de gametos se puede calcular de la siguiente manera. ¿Cuál es 2 a la n? ¿Listo? Entonces, si yo tengo 2 a la 2, ¿cuánto es? ¿Sí? Son 2 caracteres por 2 caracteres. 2, 1 y 2 por otros 2 de acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos resultados me van a dar acá? ¿Cuánto es 2 por 2? 4. ¿Listo? Entonces está la manera de Ok. saber cuántos caracteres me van a saber para yo poder realizar el cuadro de Punnett y saber cuáles van a ser los resultados que voy a obtener a partir de los cruces. ¿Listo? Entonces, aquí está como la F1 de la regla 3. ¿Listo? Entonces, tenemos, esto es amarillo y liso y verde y rugoso. ¿Listo? Entonces, al realizar el cruce de estos, todos me dieron iguales. ¿Listo? Todos los hijos eran heterocigotos. ¿Listo? Estos eran heterocigotos dominantes y estos eran heterocigotos recesivos, porque los dos son en minúscula, ¿cierto? Y heterocigotos porque son diferentes. ¿Listo? Pero entonces, cuando yo hablo de esto, no voy a hablar de heterocigotos, sino voy a hablar de dihíbridos. Cuando yo hablo de un híbrido, hago referencia a que es un cruzado. ¿Listo? Entonces hay un cruce, pero ya había un cruce anterior. Entonces, cuando yo hablo de híbrido, hago referencia a eso, aunque es un cruce. Pero cuando yo veo que el resultado del cruce son 2 caracteres, por eso hablo de híbrido. El día hace referencia a los 2 caracteres. ¿Listo? Y listo. Entonces, el fenotipo de todas estas, ¿ves que todas son igualitas? Entonces va a ser 100% lisas y amarillas. ¿Listo? Y van a ser, genotípicamente hablando, 100% díbridas. Quiere decir que hay 2 caracteres para los diferentes cruces. ¿Listo? Y aquí estaba pues más especificada la tercera ley de Mendel, donde decía que recordamos que eran 9 salían de un tipo, 3 para otro tipo, 3 y 1. ¿Listo? Entonces, siempre en la tercera ley, al realizar los cruces de 2 variables características o caracteres, siempre van a ser 9 de cierto color y de cierta textura, 3 que son diferentes, 3 diferentes y 1. ¿Listo? Entonces, siempre los resultados van a ser 9, 3, 3, 1 para los dihíbridos. Ujú. Recuerda que dihíbridos hace referencia a que son cruces con diferentes características, con 2 o más características. ¿Listo? Entonces ahí está. Son los que ocurren entre organismos que difieren en 2 caracteres. Mendel observó los cruces de híbridos para 2 pares de caracteres. ¿Listo? Entonces, como así te decía, por ejemplo, si es liso y amarillo, o verde y rugoso, o amarillo y rugoso. ¿Listo? Ya cuando son 2 caracteres. ¿Listo? Entonces así cruzó una línea pura cuyas semillas eran lisas y amarillas y otra línea pura cuyas semillas eran rugosas y verdes. ¿Listo? Entonces, habían unas puras, ¿sí? El hecho de que fueran lisas no las hacía pues recesivas. ¿Listo? Las dos eran dominantes. ¿Listo? Y a partir de los resultados obtenidos, postuló la segunda ley denominada ley de la segregación independiente de los caracteres. Listo. Ahora vamos con lo que ya dejamos lo de las leyes ahí, son 3 leyes. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es la selección artificial. ¿Listo? Entonces, no sé si has escuchado hablar sobre selección natural, ¿no? No, Bueno, entonces, esto hace referencia a la selección artificial de un proceso de evolución biológica mediante el cual una especie se adapta a las preferencias de un agente para sobrevivir. ¿Listo? eh, la selección natural hace referencia a la capacidad de adaptación que tiene un ser o una especie a los cambios, por ejemplo, climáticos o a los cambios que hay en el ambiente para sobrevivir. ¿Listo? Entonces, dependiendo de eso, de los cambios que se produzcan en su ambiente, se van a generar algunas mutaciones para que la especie no deje de existir. ¿Listo? En la selección artificial es a veces diferente. ¿Listo? Porque ya de pronto como te digo, hay unas características que ya son impulsadas o son dadas por el medio, pero no natural, sino por la mano del hombre. ¿Listo? Entonces, como podemos ver aquí, por ejemplo, hay experimentos que se hacen con ratones,
o con otras especies. Por ejemplo, aquí esta modificación del perro del Bull Terrier fue cuestión de mano del hombre de hacer cruces entre razas. ¿Listo? Entonces, por eso está, porque ellos inicialmente no eran así. Entonces, son mutaciones y ellos quedan así, y la herencia que se va a dar em, específicamente entre padre e hijos o entre generaciones van a ir cambiando con estas características específicas. ¿Listo? Entonces, como te digo, entonces hay ratones que de pronto pueden vivir en algunos ambientes más fuertes que otros, pero ya es por la mano, por las cuestiones que se han creado, impulsadas por el hombre, ¿vale? Sí. Listo, entonces dice, a diferencia de la selección natural, donde el filtro selectivo resulta de la lucha por la existencia contra otras condiciones ambientales, lo que te decía ahorita. Listo, el agente selectivo, la selección artificial, no es el conjunto general de condiciones ambientales del organismo, sino un agente específico dentro de tales condiciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la capacidad de, digamos, al inicio de la Tierra, o al inicio de las especies vivas como tal en la Tierra, que fueron generando mutaciones para poder sobrevivir. ¿Listo? Entonces recuerda que antes todo era agua, y bueno, a partir de ahí, de la sequía que hubo, pues las especies tuvieron que ir mutando, pero eso no era que fueran de un día para otro. ¿Listo? Entonces era por generaciones que se les pasaba hereditariamente estos caracteres genéticos con los que ellos tendrían, perdón, a sobrevivir. ¿Listo? La especie como tal. Ujú. Y tenemos por último lo que son las mutaciones. Entonces, las mutaciones son las alteraciones de la secuencia del ADN. Entonces, una mutación son cosas que cambian, cosas como cuáles, la secuencia del ADN, ¿listo? Entonces, específicamente genéticamente, eh, los genes van a cambiar para alguna adaptabilidad, ¿listo? Dependiendo del ambiente, como yo te digo. Entonces, las mutaciones, hay veces que son algo raro por películas y cosas que hemos visto, pero es lo más normal. Gracias a las mutaciones hay diferentes razas, eh, de animales o de especies o de seres humanos, si quieres verlo así. Eh, Gracias a las mutaciones, de pronto hay personas más altas, hay personas más bajas, tenemos ojos de colores lindos, o otras personas que tienen ojos azules, ¿sí? Entonces, todas esas son mutaciones en los genes. Eso, todas las características que nos diferencian son mutaciones genéticas. Entonces, las mutaciones genéticas, no son malas al momento de ver la herencia que hay entre las especies, sino que es más bien normal, ¿listo? Entonces, gracias, por ejemplo, una mutación entre simios a comparación de los humanos, ¿listo? Gracias a esas mutaciones nosotros no somos simios, o no somos ratones, o no somos cerdos, ¿listo? Entonces, las mutaciones es un tema que hay que verlo normalmente, ¿listo? Entonces, esto ya depende de la herencia que se lleve, eh, especie a especie, ¿listo? Entonces, y listo. Aquí terminamos con la presentación y con la clase de hoy. Yo ya les envié al grupo la guía que deben desarrollar. La guía no está muy difícil, solamente es relacionar palabras. Y eso sí, hay que hacer 2 ejercicios. Cualquier cosa que no entiendan con esos ejercicios, que son básicamente la primera ley. Hay que hacer primer cruce de razas dominantes. ¿Listo? Y de pronto el segundo cruce, pero no tienen que hacer ejercicios de la, de la tercera ley. ¿Listo? Que es la más complejita. ¿Listo? Viviana, Listo. Viviana, ¿estás? Ve. Ay, no habías dicho nada. Yo hablándole solo. Yo Ah, no te bueno. escuché, yo no te Ah, bueno. Ah, pero bueno, ¿y No quería entendiste? hablar porque la cortaban. Obvio, no quería que me preguntara nada. Bueno, pero sí comprendiste Porque el la tema de hoy. corcha. Hay más o menos 12. No, cualquier cosa, pues vuelves a ver el video, y yo ahorita la presentación que les acabo de mostrar la voy a pasar a PDF y se las voy a enviar. ¿Listo? Para que puedan verla. Igual les voy a enviar el link para que puedan verla por Prezi. ¿Listo? Por la web. ¿Listo? Por favor, Listo. José, me acuerdan luego para enviarles eso, porque a mí se me olvida. ¿Listo? Y sí, a mí también se me olvidó.